Fue algo realmente surreal. Yo era de esas personas que lo único que yo sabía decir era thank you. Ella me decía, tú nunca vas a poder hablar inglés ni entender inglés. Y yo creo que un profesor no tiene que hacer eso. La primera vez que me pude comunicar en inglés con una persona que no hablaba tu idioma ni tampoco compartía tu cultura fue algo de ensueño. I could not believe I was able to do that. Welcome back, my dear learners. Today, we're going to be talking about my journey. Vamos a estar hablando de mi viaje de aprendizaje del inglés. Y quiero compartir esto con ustedes porque creo que les puede ayudar en su camino si es que están struggling, luchando con el aprendizaje de este idioma. Por si les sirve, por si les ayuda. Y les quiero contar mi experiencia, les quiero compartir cómo yo aprendí inglés, que no lo sé desde que era un niño. I learned when I was 19 years old. Yo era de esas personas que I failed English in school. Yo fallaba the English language en la escuela. Hasta que ya salí de la escuela, lo único que yo sabía decir era thank you, que lo aprendí viendo una película muy antigua, que ya era antigua cuando yo era pequeño, que se llamaba Robocop, y él se guardaba su arma, ¿cierto? Y decía thank you. Era lo único que sabía decir. But it was just fascinating to me. Solo poder decir esa palabra, porque a mí siempre me gustó mucho el inglés, pero solo haber podido decir esa palabra, y welcome, que era la otra palabra que yo sabía decir, solo eso a mí me hacía feliz. Y así fue aproximadamente hasta los 19 años. Y entonces lo que sucedió después es que las vueltas de la vida... Yo tenía además una profesora que era muy mala, kind of mean. Como que ella solamente se esforzaba por enseñarles y era solamente feliz con aquellos alumnos que sí entendían, que sí estudiaban. I was kind of lazy, yo era un poco flojo. I recognize that, lo reconozco. Y bueno, eso además fue otro impedimento para que yo no pudiera aprender inglés en la escuela. Bueno, salí de la escuela. Back then, I just wanted to be a footballer. Yo quería ser un futbolista. And it was my mom who pushed me to study something in my gap year. Y fue mi madre quien me obligó a estudiar algo durante mi año sabático, porque me tomé un año sabático, sí. I'm thirsty. Y bueno, me dijo informática, ciencias de la informática, computación, back then, or English. Y yo dije, bueno, inglés, porque siempre he querido aprender inglés. Y a lo mejor ahora sí puedo. Ahora que no tengo la presión de esta profesora que era mala, que de algún otro modo me hacía bullying igual. Y a muchos alumnos a muchos estudiantes que no les iba bien en esa asignatura, en ese subject. Y bueno, me planteé ese desafío a los 19 años. Y resulta que tomé un curso de inglés que duraba 3 meses y empezabas de lo más elemental hasta que ya ibas avanzando y avanzando y avanzando. And I was lucky enough, tuve bastante suerte porque me tocaron profesores muy buenos, pero muy, muy buenos. Además de buenos profesores, they were really good people, eran muy buenas personas. Y además de enseñarte inglés te orientaban. Uno era mucho más joven, digamos. En esa época andaba perdido por la vida, lost in life, didn't know what to do. Y bueno, empecé a aprender, me di cuenta que no era tan difícil y que el impedimento mayor siempre estuvo acá, en mi mente. Eso era lo que complicaba todo el aprendizaje, porque de alguna u otra forma, yo que no sabía ni siquiera usar el verbo to be, que ni siquiera me aprendí jamás esa lista de verbos de present, past, past participle. Empecé a aprender inglés sin pensarlo, sin darme cuenta. Y empezaron a pasar las semanas, los meses, y yo podía empezar a hilar frases en inglés. Y me gustaba mucho y estudiaba at home. Yo no tenía ninguna obligación de estudiarlo, porque lo estaba haciendo como un extra mientras estaba tratando de tomar una decisión de si iba a entrar al college,
university, si iba a ir a la universidad, si iba a seguir una carrera como futbolista. I wasn't that good, anyway. Pero bueno, estaba en eso y lo único que me motivaba en ese momento era aprender inglés. Y me empecé a meter en el tema, empecé a estudiar, empecé a hacerme listas de palabras. Y algo que me ayudó mucho es que me empecé a aprender frases de memoria. Y yo preguntaba a los profesores, me quedaba después de clases, oiga profesor, how can I say this, how can I say that, what's the meaning of, y esas cosas muy muy básicas, pero yo las disfrutaba. Y empecé a aprender. Si quieres seguir mejorando tu inglés, específicamente tu listening, te invito a escuchar una serie de suspenso que he creado para que tú puedas practicar tu listening escuchando las aventuras de The Messenger. Esta serie que te va a ayudar a obtener nuevo vocabulario, a tener un mejor entendimiento del inglés, a empezar ya a agudizar el oído para esas pruebas de listening que son bastante complicadas, y además está llena de suspenso, de misterio, sobre todo de simbolismo. Así que te invito a escuchar The Messenger aquí en mi canal de YouTube y también en Spotify. Y cuando terminé el primer nivel, que era elementary, que era elemental, que era the basics, lo básico, yo dije, bueno, ahora entiendo algo, estoy hablando algo, porque y había algo muy bueno con respecto a ese curso, que era que tú tenías que hablar muchísimo. Entonces no era solamente libros, no era solamente gramática, era aplicar lo que aprendías a hablarlo. Have to talk to your classmates. Y empecé a aprender, y cuando pasé esa primera etapa, que duró 3 meses, yo me sentí muy bien. Fue muy reconfortante haber podido cumplir con ese desafío. Y yo dije, bueno, I want more of this, quiero más. Y bueno, pasé al siguiente nivel y creo que llegué hasta el nivel intermedio, más o menos. Estuve 1 año estudiando, aproximadamente 9 meses. Y fue just amazing. Y ahí yo me di cuenta que sí podía. Obviamente no hablaba un inglés fluido en ese momento, pero sí me pude comunicar con una persona, y I want to share this really good anecdote. La vida es loca. ¿Por qué se los digo? Luego de terminar este periplo, este viaje, this journey, en este, digamos, instituto, me regalan una entrada. Uno de mis profesores me llama y me dice, hey Marcelo, I have an extra ticket for the Pearl Jam concert. Tengo un ticket para el concierto de Pearl Jam. De alguna forma ellos se los regalaban, la institución. Y como él ya había comprado el suyo, ya lo había adquirido, él me quería regalar este ticket para que yo pudiera ir a disfrutar. Bueno, la vida es loca porque yo no fui a ese concierto. Back then no me gustaba, I was not into Pearl Jam. No estaba como yo muy interesado en esa música. Hoy día me encanta Pearl Jam y es como raro, porque me regala el ticket, yo sin trabajar porque estaba en mi año sabático, y yo decido vender el ticket para poder tener algo de dinero y poder hacer cosas, salir, comprarme ropa, cosas así. Y bueno, yo vendo el ticket, y para vender el ticket yo tenía que ir a venderlo al estadio donde se iba a presentar Pearl Jam en la mañana del concierto, porque claro, estoy hablando de muchísimo, it was a long time ago, basically. I'm not that old, but it was a long time ago. Y bueno, no había Facebook, no había Marketplace, no existía Instagram, si tenía suerte existía Fotolog, entonces no había otra forma de comunicarse con las personas que quisieran comprar un ticket que yendo al lugar donde se iba a presentar la banda. Y yo voy con mi ticket en un sobre, era un ticket de cancha, y bueno, resulta que voy a cambiar un poco la mano, I'm going to switch hands, me estoy cansando un poco, ahí sí. Bueno, entonces yo ahí me doy cuenta que tengo que vender este ticket, and life is wise. Entonces yo llego al lugar y no me van a creer lo que pasó. Esa fue la primera vez donde yo tuve que usar mi inglés con personas que no fueran de la misma nacionalidad que yo o que no hablaran español y que hablaran inglés, right? Entonces estoy ahí afuera del estadio, había poquísima gente porque era muy temprano, pero además era muy largo el viaje desde mi casa al estadio, 1 hora y media aproximadamente, by bus, no subway, ni siquiera había underground, metro, ni siquiera había tren para llegar allá, metro, en realidad, really. Entonces, bueno, llego al lugar y se me acerca una persona y me dice,
¿tienes ticket? Y yo, sí, tengo un ticket. Oh, yo ando buscando 2 tickets. Déjame ver si puedo comprar otro ticket por fuera y te compro el ticket a ti. Perfecto, no problem. Todo esto en español. Y de repente se me acerca por este otro lado y me acuerdo perfecto. It was this guy, very tall, very Nordic. Y creo que ellos eran deben haber sido de Holanda, ellos eran de Holanda. Y se me acerca este tipo y me dice, hey, do you have an extra ticket? Y yo, oh, este tipo habla inglés, esta es mi oportunidad de practicar inglés. Y claro, le empiezo a conversar, él me cuenta que andaba con su novia, que también tenía una mochila gigante. Parece que andaban haciendo backpacking, como mochileando, como se conoce. Y yo le digo, sí, pero tengo solamente un ticket. Y él me dice, no importa, te lo compro. How much? Y yo le digo, tanto, this much. Don't remember, it was like $50 back then. 2005, I think it was. Y bueno, entonces sucede que este niño me dice, I don't know if what he did was right or not. I was young. Pero en el fondo él me dejó como cuidando a su novia mientras él podía comprar otro ticket. Él me compró el ticket a mí, intercambiamos algunas palabras. Y luego él se fue a buscar otro ticket, como otro revendedor. Y bueno, lo que sucedió fue que me dejó con la novia ahí. She was very hot. She was really hot, really. And I was young. Era muy bonita. Imagínense una holandesa, yo con 19 años, y hablando inglés por primera vez con personas que no eran nativas del español. Entonces estaba obligado a hablarles todo el rato en inglés. Y bueno, yo me quedo con esta chica y comienzo a hablar inglés con ella. Y fueron como 10-15 minutos que estuvimos conversando en inglés. Y fue una sensación tan comforting, como tan gratificante, el poder comunicarse con otra persona que no hablaba tu idioma, ni tampoco compartía tu cultura. Fue algo realmente surreal. Realmente surreal. La primera vez que me pude comunicar en inglés con una persona fue algo de ensueño, verdaderamente, truly. I could not believe I was able to do that. No podía creer que yo era capaz de hacer eso. Sucedió que pude comunicarme y fue tan mágico que dije, wow, aquí hay algo, there's something here. I felt something like in my heart. Como a lo mejor por aquí va el camino. Lo que sucedió entonces fue que después vuelve esta persona, este chico, digamos, y bueno, nos despedimos, él me da las gracias. Thank you so much, bla, 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 bla. Ellos entran con el ticket que yo les vendí, más otro que él se había conseguido por ahí en las afueras del estadio. Y yo me voy a mi casa feliz, contento. Y digo, wow, esto se siente bien. Qué situación más bonita el poder comunicarte con una persona de otro país, de otro continente. Y ahí me picó el bichito, como decimos en mi país. There was like a spark, como que algo se encendió y dije, a lo mejor yo podría estudiar esto de forma más formal. Y fue ahí cuando me di cuenta que, en realidad no me di cuenta, en verdad empecé a averiguar con mis profesores qué carrera podría yo estudiar con inglés. Me voy a cambiar de acera porque creo que no es tan bonita esta acera. Entonces ahí yo me pongo a averiguar y yo pensé que solamente existía la pedagogía en inglés, en mi ignorancia. Pero también existía una carrera que se llamaba traducción e interpretación, una carrera muy bonita. Y ahí yo decido entrar a estudiar traducción e interpretación porque me gustó tanto poder comunicarme con otra persona que dije, bueno, voy a seguir en este camino, quiero aprender más, quiero llegar a hablar fluido. Y bueno, estudié 4 años en la universidad, me gradué, empecé a interpretar, a traducir, empecé a hacer clases también. Y hasta el día de hoy, eso es parte de mi trabajo. Yo hago muchas cosas como trabajo, pero una de ellas, cierto, es el inglés, traducir, es interpretar. Y bueno, la vida es loca porque de no hablar una sola palabra en inglés, de que esa profesora que yo les conté, que decía, no, ella me decía, tú nunca vas a poder hablar inglés ni entender inglés. Incluso ella me decía que yo era un flojo, pero no me lo decía como para alentarme, sino que me lo decía como to bring me down, como para desmotivarme. Yo creo que un profesor no tiene que hacer eso. Espero que no se topen con profesores de ese tipo. Y bueno, yo lo logré. Y finalmente me di cuenta que el problema estaba en mi mente, como les digo. Eso era lo que me frenaba a hablar, a aprender.
que alguien me estuviera diciendo tú no vas a poder y que mis calificaciones, my marks, my grades were not good. Entonces yo decía, bueno, si este número, si yo fallé en esta asignatura, quiere decir que no soy bueno para esto. Pero finalmente era solo el sistema de educación, que en muchos países, cierto, no es el ideal, no solamente para el inglés, sino también para otras asignaturas. Y bueno, me di cuenta que podía hacerlo, porque lo hice, I actually did it. Hablé con otra persona y fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me enamoré de este idioma. Empecé también paralelamente a aprender otros idiomas, un poco de francés, un poco de italiano. Hasta el día de hoy tengo ese amor por los idiomas. Tuve la posibilidad de vivir en Austria el año pasado y aprendí un poco de alemán también. Y de la misma forma, de no saber nada, a empezar a memorizar frases, a empezar a aprender la estructura de la gramática o adjetivos así sueltos para que cuando yo quisiera decir algo pudiera comunicarme. Y es algo realmente mágico. Entonces en este video quería compartirles la experiencia porque yo sé que muchas veces nosotros nos frustramos, no necesariamente para las personas que se quieren dedicar a enseñar un idioma o a estudiarlo, sino que si tú lo necesitas para tu trabajo, si lo necesitas para tu carrera, para tu universidad, puedes hacerlo. Obviamente va a ser más fácil para algunas personas que para otras. Eso siempre va a suceder como todo en la vida. Tenemos diferentes habilidades y también tenemos diferentes formas de aprender. Pero de que se puede, se puede. You can do it. Anybody can do it. Maybe it's going to be harder for some people and easier for others, but you can do it. Y ese es el mensaje que yo les quería transmitir. Que si realmente quieren aprender inglés o necesitan aprender inglés, cualquiera sea su objetivo, cualquiera sea su motivación, se puede hacer. Y ustedes pueden, no hay excusas. Si alguien les dice a ustedes que no pueden, o si ustedes mismos en su mente se dicen que no pueden, ese es el mayor impedimento. Entonces esa voz interna y esas voces externas que están constantemente diciéndonos no puedes, no vas a poder, esas son las culpables de que tú no puedas aprender. No tú, not your skills, not your talent. No tus habilidades, no tu talento, simplemente es un tema de mindset. Entonces quería compartirles esta historia esperando que les sirviera para que puedan, digamos, seguir en este camino y que puedan llegar a hablar inglés fluido por cualquiera sea la razón de que ustedes están aprendiendo this language. Así que eso, amigos, todos podemos, todos los caminos también, all journeys, every journey is different. Cada viaje es distinto. Entonces nunca hay que compararse con el que está al lado, solamente hay que ir viendo cómo uno puede ir avanzando poco a poco y uno se tiene que ir sintiendo orgulloso de ir sorteando vallas, de ir sorteando obstáculos y de aprender un poquito cada día, de ser cada día mejor, de hablar cada día mejor. Así que si tú estás en este camino de aprender inglés, that's what you gotta do. You know, be confident, be optimistic. Obviamente estudia, por favor estudia, porque aquí tampoco es magia de que solamente por pensar que sí, soy optimista y voy a aprender, y si no tomas un libro, si no intentas hablar con otra persona, si no ves películas en inglés para practicar tu listening, obviamente no lo vas a lograr. Entonces tiene que ser una mezcla, the perfect mixture between studying and motivation. La mezcla perfecta entre estudio y motivación. Así que anímate, espero que mi experiencia te haya servido. Compárteme también tu experiencia, me interesa mucho saber en qué viaje estás tú, en qué etapa de tu aprendizaje estás. Comparte también con toda la comunidad para que nos podamos ayudar entre todos en este camino de aprender inglés. Así que that's it, así que eso es, amigos míos. Nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden de dejar su like, su comentario y, más importante aún, suscribirse al canal, porque eso a mí me ayuda a seguir haciendo estos videos. I'm Teacher M. Thanks for watching and I'll see you in the next lesson. Bye.